Hola, buen día a todos. El día de hoy en este video les hablaré del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha estado en el ojo público en los últimos días. Hemos visto en los medios de comunicación que la tensión entre los países ha llegado a un punto cúspide, pero que era de esperarse, pues el conflicto está vigente desde el año 2014. Por lo que analizaremos todas las razones de este conflicto, y para entender el contexto es necesario ir a los antecedentes. La historia de estas dos naciones está ligada desde Kiev, porque ahí nació la civilización rusa, y no hay que olvidar que Kiev es la actual capital de Ucrania. Sin embargo, los siglos pasarían, y los pueblos rusos y ucranianos tomaron su rumbo, sin olvidar que la zona de Europa del Este siempre fue inestable. El punto de inflexión llegaría entre 1917 y 1918, ya que el movimiento bolchevique en Rusia se había extendido a Ucrania, por lo que se dio una división política entre los seguidores de Lenin en Ucrania y los burgueses nacionalistas ucranianos. Todo esto derivó en un conflicto interno en Ucrania. Es por ello que los nacionalistas apoyaron a la Rada, que es la actual Asamblea Central de Ucrania, para que, así, en 1918, la Rada apoyara a las tropas austriacas y alemanas que llegaron para quedarse. Sin embargo, perderían la guerra y la batalla política continuó hasta 1920, para que así en 1922 Ucrania se uniría formalmente y participaría en la Asamblea Soviética, con lo cual fundaría la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 30 de diciembre de 1922. La adición ucraniana a la URSS no estuvo exenta de problemas, pues siempre hubieron grupos que querían la separación. Prueba de ello es que en la Segunda Guerra Mundial Alemania invadió Ucrania y se generó una resistencia contra la URSS. No obstante, los soviéticos recuperaron terreno y nuevamente controlaron Ucrania. Los años pasarían y para 1954, Nikita Khrushchev, con aprobación del Politburó, bajo el decreto de 1954, entregó Crimea a Ucrania, que era parte del territorio ruso desde 1783. Las razones de la entrega de Crimea siguen siendo controversiales, pues algunos dicen que fue un regalo para congraciarse con Ucrania, y otros dicen que fue parte de un plan económico, pues Crimea estaba destruida después de la Segunda Guerra Mundial y su situación económica era muy delicada, por lo cual Ucrania estaba más ligada geográficamente a Crimea, por lo cual consideraron una estrategia que Ucrania lograra levantar la economía de Crimea, tomando en cuenta que la industrialización estaba comenzando en Ucrania. La relación entre estas dos repúblicas se daría de forma estable en los años venideros, pues tanto la República Soviética de Rusia como la República Soviética Ucraniana se apoyaron mutuamente en la industrialización de la Unión Soviética. Todo este avance se rompería en 1986 con el desastre nuclear de Chernóbil, que desencadenaría el descontento popular, pues con el mal manejo del asunto, se dieron cuenta que el Politburó le dio prioridad a la discreción en la negación de la situación, con lo cual se cobrarían muchas vidas, además de que caería la credibilidad de los soviéticos. En Moscú. Y para 1989, con la caída del muro de Berlín, iniciarían las protestas a favor de la independencia de Ucrania, que darían frutos en 1991, pues el 24 de agosto de ese año se aprobaría el Acta de Independencia, que tuvo que reconocer Mikhail Gorbachov después. Para diciembre del 91, tanto Bielorrusia, Rusia y Ucrania fundaron la Comunidad de Estados Independientes, que daría lugar a pláticas de continuidad de la relación entre estos países y las antiguas repúblicas. Pero el tema interesante fue que negociaron la entrega del arsenal nuclear que había en estos países, para que así Rusia tuviera el control de todo ese material. Se llegaría a un acuerdo en 1994 con el Memorándum de Budapest, entregando las armas nucleares por parte de Ucrania, mientras que Rusia respetaría la delimitación territorial, incluyendo a Crimea, que respetarían como territorio ucraniano. Pero hay que recordar que en 1992 Crimea quiso independizarse, pero no lo lograría, con lo cual daría un precedente de que no estaban a gusto siendo parte de Ucrania. A lo que se acordó darle autonomía a Crimea sin separarse de Ucrania.
La situación sería relativamente estable hasta el año 2014, pues se daría el Euromaidán, que fue una serie de protestas en la que querían que Ucrania fuera parte de la Unión Europea, como parte de un reclamo colectivo, que terminarían con la destitución del presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que era prorruso y se negaba a la adición de Ucrania a la Unión Europea, a pesar de haber firmado el decreto de adición en el año 2012. Sin embargo, tanto Crimea como la ciudad de Sebastopol hicieron un referéndum para anexarse a Rusia y lograr separarse de Ucrania, que, como resultado, tendrán una mayoría abrumadora, con el sí, pues estos territorios estaban habitados casi en su totalidad por rusos. En consecuencia, habría un alejamiento político entre Rusia y Ucrania, pues Vladimir Putin tenía la premisa de no permitir que la OTAN o la Unión Europea amenazaran sus intereses en la península de Crimea, perdiendo un puerto estratégico, la salida al Mar Negro, añadiendo el riesgo de defensas militares de otros países demasiado cerca de su frontera. Por lo que las tropas rusas llegarían a Crimea y Sebastopol con una aprobación de la población por obvias razones de la mayoría de población rusa, logrando así una situación de tensión en estos territorios. Aquí vemos que existen muchos intereses involucrados, puesto que Crimea es un lugar estratégico. La salida al Mar Negro, el Mar de Azov, así como una relación comercial en los países de la península, llegando esa relación comercial hasta Turquía o Grecia, podremos ver que hay mucho involucrado. Además, viendo que la relación de Ucrania con la Unión Europea se ha hecho más cercana, así como los pedidos de la propia Ucrania de pertenecer a la OTAN, hacen ver que sería cuestión de tiempo para tener varios países muy cerca de la frontera rusa, en lugar de Crimea, si todavía tuvieran el control los ucranianos. Por lo tanto, vemos aquí una lucha de intereses y de seguridad de fronteras por parte de ambos países, al sentirse amenazados con los intereses mutuos. Otro asunto interesante es la cuestión de los gasoductos, pues si se formara una alianza formal entre Ucrania y la Unión Europea, en vista de estos conflictos, podrían buscar la forma de boicotear estos gasoductos en el caso de Ucrania, que hay algunos que pasan por dicho país y abastecen de gas a algunas otras regiones de Europa. Que dicho sea de paso, esto ha dado muchos frutos económicos a Rusia, pues al pasar los años y en este conflicto ha sufrido de muchas sanciones económicas, además de la crisis económica que al día de hoy está imperando en el mundo. Podemos concluir el video con varios dilemas, en los que resaltan la participación de terceros como Estados Unidos y la OTAN en la protección de la frontera ucraniana, con intereses evidentemente mayores a un simple apoyo a Ucrania. También la cuestionable coocupación de Crimea por parte de Rusia, así como los piques militares que han demostrado entre ambos bandos, lo cual simplemente visualizan los fracasos diplomáticos para finalizar el conflicto. Además, la población de Crimea es en mayoría rusa y siempre prefirieron la autonomía que pertenecer a Ucrania, sin olvidar que se sustentan ambos argumentos por razones legales, así como por razones morales. En el caso del bando ucraniano, se sustentan con la validación y la violación del decreto de 1954, así como el memorándum de Budapest. Por parte de Rusia, vemos que alegan la invalidez del decreto de 1954 y el apoyo a la autodeterminación de los pueblos, que es la bandera que en este caso comparte Rusia, de que son libres de elegir a quien quieren pertenecer. Nos queda reflexionar sobre un posible conflicto bélico, que si bien es de posibilidades un poco remotas, no quiere decir que sea imposible, pues las provocaciones entre ambos bandos han crecido en las últimas semanas y eso es el tema de conversación, que van llegando diversas armas, tanques, todo lo posible para armar las fronteras entre Ucrania y Rusia. Por lo tanto, significaría una penumbra ante un panorama mundial complicado por la pandemia de COVID-19, añadiendo una crisis económica sin precedentes. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con el argumento ruso o el argumento ucraniano? ¿Piensas que podríamos llegar a una guerra? O incluso, ¿qué implicaciones tendría este conflicto a nivel internacional?
Deja tu opinión en los comentarios, lo cual ayudaría mucho. Y nos vemos en un próximo video.